Nos vamos con el móvil ahora sí, con Gabriel Gamarra, con la entrevista que prometíamos con el jefe de gabinete. Gabriel. ¿Cómo te va, Felicita? Muy buenas noches. Más de 25.000 casos en el día de hoy, casi 25.000 casos. Hace 2 días, 27.000 casos de contagio de la COVID-19. Una medida había que tomar y así lo dispuso el presidente Alberto Fernández. Tenemos la posibilidad de hablar con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Buenas noches, gracias por atendernos. La primera pregunta, un resumen, una opinión de la conferencia que brindó hoy Horacio Rodríguez Larreta y si era imprescindible que las clases se suspendan por 15 días. A ver, con respecto a la conferencia de prensa que da el jefe de gobierno de la ciudad, bueno, efectivamente lo que sucede ahí es que, bueno, él da su punto de vista, él da su opinión, naturalmente. Nosotros veníamos trabajando coordinadamente, él hizo mucho hincapié en su declaración, en su comunicación, hizo mucha referencia a la coordinación de políticas. Lo cierto que había una coordinación de políticas y lo cierto que había una confianza con la que se venía trabajando. Ahora, ya en la última medida, las últimas medidas que se habían tomado, la verdad que el gobierno de la ciudad incumplió esa confianza, incumplió su parte. ¿Cuál era su parte? Bueno, la primera es, termina corriendo el horario de nocturnidad diciendo que él en la ciudad va a ser un poco más laxo que las medidas nacionales. Y en segundo lugar, y creo que es lo más importante, el acuerdo con todas las jurisdicciones es que las medidas nacionales luego tienen que ser fiscalizadas y controladas por las autoridades jurisdiccionales, en este caso por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no existió, no hubo controles, no hubo ningún control. Eso se sumó naturalmente a la velocidad de la segunda ola. Y cuando hoy el jefe de gobierno de la ciudad hacía referencia a que él decidía esperar para tomar nuevas medidas, quería esperar hasta el lunes, claramente el coronavirus no te da ese tiempo. Claramente el coronavirus no te da ese tiempo. La segunda ola se manifestó con una velocidad inusitada. Durante el día martes tuvimos 27.000 casos en todo el país y tuvimos el récord de contagios en la Ciudad de Buenos Aires. Y siguió con altos casos el día miércoles, el día de hoy. El día de hoy nuevamente la Ciudad de Buenos Aires con valores cercanos a los 3.000 contagios por día. Entonces, efectivamente, como decías vos en tu introducción, el gobierno nacional decide tomar medidas para el AMBA, para la zona del AMBA, para el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí es donde está hoy el epicentro de los contagios y donde tenemos que evitar, a partir del trabajo que tenemos que darnos y a partir también de bajar la circulación, tenemos que evitar la saturación del sistema de salud. Así que, evidentemente, lo que buscó el jefe de gobierno de la ciudad es un efecto político, pero hasta acá no tiene que ver con lo que él planteaba, con una ausencia de coordinación. Nosotros siempre estamos dispuestos a coordinar, entendemos que hay que coordinar las políticas en todos los órdenes y los estamentos de gobierno nacional, provincial y municipal. Ahora, lo cierto es que esa coordinación tiene que estar con hechos efectivos, con acciones concretas, y en este caso el gobierno de la ciudad no las estaba cumpliendo. Por eso es que se tienen que tomar estas medidas. Con respecto a volver a la virtualidad por 2 semanas, es una medida que se enfoca directamente en lo relacionado a bajar la circulación, la cantidad de circulación de personas. No es que haya ámbitos de contagio en las escuelas, que los hay, pero digo, como los hay en cualquier ámbito, digamos, ¿no? Pero quiero decir que eso no es un ámbito de contagio per se. Ahí se cumplen protocolos, se hacen protocolos, todo eso es real, nadie negó eso. Las medidas que se están tomando son estrictamente sanitarias, a pesar de que el jefe de gobierno de la ciudad las quiera volcar, a partir de una discusión política con el gobierno nacional, las quiera vincular a discusiones de índole educativas, y no son discusiones de índole educativas. La educación va a continuar por 2 semanas de modo virtual. Hay 2 problemas, el de la COVID-19 y el otro es la parte económica. Y hoy se dieron a conocer los índices de inflación del mes pasado.
4,8. Es algo que me imagino que preocupa, que por ahora no puede ser controlado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que sucede naturalmente es que se mezclan dos fenómenos, un fenómeno que es un aumento muy fuerte de parte de las materias primas a nivel internacional, y eso golpea directamente en lo que es una economía como la nuestra, y golpea en la estructura de costos que tiene una economía como la nuestra. A partir de allí, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, trabajando y desarrollando distintas herramientas de abordaje. Algunas herramientas son de índole de estabilización macroeconómica, es decir, de índole de esto que el ministro de Economía suele decir, de tranquilizar a la economía para que no haya movimientos especulativos que la desestabilicen. Y por otro lado, medidas de control, medidas de acuerdo, precios cuidados, precios máximos, ley de góndolas y medidas de control, el aumento de los controles para que estas medidas sean efectivas, se lleven adelante, que es un poco también lo que planteaban, que estábamos escuchando por acá, que planteaban desde el piso. La necesidad de que a las medidas que se anuncian, a los programas que se llevan adelante, exista el control correspondiente, porque evidentemente hay una especulación de parte de los formadores de precio que ha hecho que estas cifras sean cifras totalmente inaceptables para nosotros, y por eso vamos a avanzar con todo el peso de la ley. Nosotros estamos aplicando la ley de abastecimiento y vamos a continuar con nuestro marco normativo, castigando y sancionando a aquellos que estén por fuera de la ley. Compañeros, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, los está escuchando. Bien, bueno, voy a retomar con el tema de la economía. Santiago Cafiero, buenas noches. Hay un problema de fondo, ¿no?, que es una tensión entre eso que usted dice, lo que pasa en el mundo con los precios internacionales y la materia prima, y lo que pasa en la mesa de los argentinos, que somos productores justamente de esas materias primas, que en nuestro caso son alimentos, commodities, pero son alimentos también. ¿Se ha descartado definitivamente la posibilidad de cupo, de retenciones, teniendo en cuenta que el precio de la carne, las harinas, aceites y demás están prácticamente dolarizados, ¿no? Es un problema que se profundizó mucho durante el macrismo, pero que todavía tenemos los alimentos dolarizados. Sí, a ver, claramente, no es que estén dolarizados, es que a veces persiguen... Repercute, claro. Exactamente, repercute el tipo de cambio porque persiguen los precios internacionales. Y entonces, ¿qué tiene que ver la producción de los alimentos, como decís vos, de la mesa de los argentinos, con las cotizaciones de Chicago o con las cotizaciones de las bolsas internacionales? Y la verdad que no hay ahí un vínculo tan visible y tan estrecho que uno pueda entender este tipo de golpes y de saltos de precios. La verdad es que lo que nosotros venimos trabajando es en diferentes desacoples, a partir de acuerdos, a partir de fideicomisos y también a partir de controles. Y bueno, y hoy también a partir de medidas. Hay medidas que hoy se han tomado a partir del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Productivo, conjunto con la Secretaría de Comercio, que va a ser la que lo va a fiscalizar. Medidas que tienen que ver con ser más exhaustivos en aquellas exportaciones y empezar a garantizar entonces que las exportaciones no compitan con la mesa de los argentinos. Es decir, es muy bueno que se generen dólares, es muy bueno que los productores de alimentos, no solamente de commodities, de alimentos, ganen dinero en el mercado de exportación, pero primero tenemos que garantizar la mesa de los argentinos. Y esas son las medidas que se tomaron el día de hoy. Todas medidas vinculadas justamente a aliviar y a desacoplar ese precio internacional que tensiona con el precio local. Vuelvo a las restricciones, Cafiero, buenas noches. ¿Qué harán para que estas 2 semanas sean solamente 2 semanas? A ver, el DNU en el que estamos vigentes y ahora estamos adaptando nuevas medidas con otro DNU para la zona del AMBA, es hasta el 30 de abril, tiene vigencia hasta el 30 de abril. ¿Qué vamos a utilizar? Más que, yo creo que lo que tenemos que explicar es en qué vamos a utilizar este tiempo. Sí. Como ustedes recordarán, nosotros durante el año pasado también le pedimos tiempo a la comunidad. Y entonces tuvimos que hacer un aislamiento con muy pocos casos porque el coronavirus estaba llegando
Veíamos imágenes del mundo que ponían de rodilla cualquier sistema de salud público, privado, de las mayores potencias del mundo, lo veíamos de rodilla. Y efectivamente, lo que nosotros como gobierno necesitábamos era justamente poner de pie un sistema de salud que ya estaba de rodillas producto de una gestión que lo había desfinanciado, que lo había degradado y que no había invertido un peso. Entonces nosotros tuvimos que, ese tiempo que le pedimos a la comunidad y a la sociedad argentina, utilizarlo para fortalecer el sistema de salud. Invertimos más de 45.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, hicimos los 12 hospitales modulares, compramos insumos, compramos respiradores y los distribuimos equitativamente en todo el territorio nacional. Y también todos nuestros médicos, médicas, enfermeros y enfermeras fueron en el tiempo y a partir de la experiencia que iban adquiriendo, fueron teniendo mayores herramientas para tratar esta pandemia, para tratar esta enfermedad. Así es que nosotros utilizamos el tiempo durante el año pasado. Ahora el tiempo que necesitamos es el tiempo para vacunar a los mayores de 70 años, que son quienes más mueren producto de esta enfermedad. La mayor letalidad de la pandemia, la mayor letalidad del coronavirus es en mayores de 70 años. Por eso este tiempo es el tiempo de la vacunación. Este tiempo que le pedimos a la sociedad, a los argentinos y argentinas, y más intensificado en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, es para justamente enfocar con mucha velocidad la vacunación y que después esa vacunación no termine en el primer día que uno se vacuna, tiene que generar inmunidad, por lo cual 2 semanas tiene que transitar un tiempo para tener inmunidad, sí. Exactamente. Los datos que recibimos del personal de salud que se ha vacunado o los datos que recibimos de las personas de mayores de 80 años que se han vacunado revisten información muy propiciosa para lo que es la campaña de vacunación. Se reduce la internación y se elimina prácticamente la mortalidad. Esos son los objetivos que tenemos por delante, reducir la mortalidad. Reducir la mortalidad no es una estadística, es que no se mueran argentinos y argentinas, es que no se mueran ni familiares, ni vecinos. Ese es el punto. Acá las medidas son estrictamente sanitarias, la situación que estamos viviendo es una situación de extrema gravedad desde el punto de vista sanitario. Tenemos que evitar que el sistema de salud se sature. Eso, en parte, es la tarea que se emprendió el año pasado de fortalecimiento y de ampliación. Vos fijate que nosotros hemos logrado ampliar más de un 40% de las unidades de terapia intensiva en el país. Sí. Eso es inversión, eso fue el tiempo y la determinación política del presidente de avanzar en esa línea. Ahora el presidente ha determinado trabajar en todo el territorio nacional en la vacunación de mayores de 70 años. ¿Qué tal, Cafiero? Mañana a las 10 de la mañana se van a reunir en Olivos el presidente y el jefe de gobierno porteño. ¿Existe alguna posibilidad de una marcha atrás en la suspensión de la presencialidad escolar? No, insisto con esto. Nosotros avanzamos con las medidas que hemos tomado, que hemos determinado. La virtualidad por 2 semanas es lo que nos parece más adecuado para bajar la cantidad de tránsito en toda la zona del área metropolitana de Buenos Aires, que es fundamentalmente es un área muy densamente poblada, y entonces bajar una actividad, la presencialidad de una actividad tan masiva como es la presencialidad en las aulas, evidentemente eso va a tener un impacto positivo desde el punto de vista de las internaciones y desde el punto de vista de las letalidades futuras. Ahora, el jefe de gobierno dijo que va a ir a pedir puntualmente para que den marcha atrás con esa medida. O sea, ¿leemos esta respuesta como un anticipo de que se va a llevar un no? No, yo considero que el jefe de gobierno de la ciudad debería ponerse a disposición del presidente para colaborar en todas las tareas que tenemos por delante e intensificar las tareas que tenemos por delante estos 14 días. Ampliar aún más la vacunación, acelerar la vacunación de mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires
y trabajar conjunto con las autoridades nacionales para generar los controles necesarios y que baje la circulación en la zona del AMBA. Esa debería ser la tarea. Santiago Cafiero, le voy a preguntar, voy a mirar hacia otro lugar que no sea Buenos Aires, ¿no? Exceptuando lo que es provincia de Buenos Aires y Cava. ¿Qué está pasando en otras provincias? Porque también están aumentando los casos notablemente. Los gobernadores han tenido miradas o aplicaciones bastante laxas de las medidas que el presidente anunció. ¿Qué es lo que ustedes perciben? ¿Se están realizando controles en todas las provincias? ¿Y qué pasa con los gobernadores? Hay mucho silencio, digo, el año pasado se los podía ver a los gobernadores respaldando cada una de las medidas. Sin embargo, ahora el panorama pareciera ser otro. ¿Qué perciben ustedes y cómo van a trabajarlo? Venimos trabajando coordinadamente con los gobernadores. Los gobernadores lo que tienen es un decreto de necesidad de urgencia, que es el decreto de necesidad de urgencia del viernes pasado, o sea, del día 7 de abril, que empezó a funcionar el 7 de abril, y que la semana pasada, el decreto que empezó la semana pasada. Sí. Ese decreto es el que establecía las políticas de nocturnidad para todo el territorio nacional que esté en una situación epidemiológica de alto riesgo sanitario. Para todas esas zonas está vigente los horarios de restricción de nocturnidad, que es de 0 a 6 de la mañana, y eso efectivamente se está cumpliendo en las provincias argentinas que están en esta situación. Todas las medidas no son iguales para todas las provincias pueden adaptar algunas de estas medidas, siempre teniendo en cuenta que las medidas nacionales terminan de alguna manera dibujando ese contorno general donde después cada provincia puede adherir otras políticas o otras medidas que considere necesarias. Efectivamente, lo que viene pasando en las provincias es que hay aumento de casos. También es cierto que no tienen aún la velocidad que está adquiriendo la segunda ola en el AMBA. Es distinto. Vuelvo sobre las clases. Está claro que reducir o postergar, suspender la presencialidad no es un invento argentino, ¿no? Que así lo han hecho otros países, incluso países manejados, dirigidos por funcionarios de altísima imagen positiva, como Alemania. Pero también está claro, o recordamos, tenemos muy presente, que distintos funcionarios nacionales y de distintos distritos han dicho en las últimas semanas que justamente la presencialidad no estuvo multiplicando los casos. Si es así, ¿por qué fue la medida? Hoy dijo Alberto Fernández en declaraciones radiales que una de las posibilidades o uno de los problemas es que se juntan las madres, los padres en las puertas del colegio, en los colegios, que allí hay un efecto de contagio. Y si es así, si no se podía reducir ese punto más que la presencialidad en general. No, te vuelvo a repetir. A ver, la vuelta a la virtualidad por 2 semanas, a lo que apunta no es a discutir si adentro del aula o del establecimiento educativo los chicos se contagian. La discusión es a ver qué actividad se puede conservar de forma virtual, como es la actividad educativa durante 2 semanas, sobre todo en la zona del AMBA. Se puede hacer esta actividad y sostener esta actividad de modo virtual y entonces no se sobrecarga la cantidad de personas que se movilizan diariamente por esta actividad. Sí. No está vinculado a la cuestión educativa y tampoco está vinculado a la cuestión de protocolos. Sí. Tampoco está vinculado a la cuestión de protocolos. No, pero pero me parece que está buena la pregunta para que quede bien claro, porque yo creo que acá una parte de la oposición y sobre todo el discurso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trata de buscar un argumento político a partir de esto y de casi ponernos como que este gobierno no quiere que haya clases, y eso no es real. Nosotros hicimos un gran esfuerzo durante todo el año pasado para que las clases virtuales y las clases remotas, que naturalmente no suplen lo que es la presencialidad, lógicamente, pero hicimos todo el esfuerzo presupuestario y académico para que así se hiciera durante el año pasado. Ahora hemos llegado a un momento donde, evidentemente, muchos funcionarios y funcionarias analizan según los
los datos que tienen presente. Lo que ha sucedido es que la realidad de una semana a otra cambió en la Argentina con respecto a la segunda ola. La velocidad de la segunda ola es mucho más acelerada de todos los escenarios que existían hasta la semana pasada. Esa es la realidad. Por eso ha llegado a tener 27.000 casos esta semana. Entonces, ante esa velocidad de casos, no hay tiempo de esperar hasta el lunes que viene y hacer evaluaciones. No hay tiempo de evaluaciones. Lo que hay tiempo es para poder tomar medidas concretas que evidentemente tienen dificultades desde el punto de vista de la complicación para las familias y todo eso nosotros lo entendemos. El punto acá es otro, el punto es cómo hacemos para salvar vidas. Y la manera de salvar vidas es que bajemos la circulación, que hagamos actividades estrictamente necesarias y que por 14 días nos dediquemos a vacunar. Eso es lo que hay que hacer. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, gracias por recibirnos. Los saludamos. Gracias a Gabriel Gamarra también. El número del día son 25.000 nuevos contagios. Es un número que sigue muy alto. Gracias Cafiero, buenas noches. Sí, es cierto, los casos están clarísimos, la circulación, si no se restringe la circulación, esos casos van a aumentar. Ya ni siquiera se puede saber si lo ideal sería testear más, porque cuánto hay que testear para esa cantidad de casos, ¿no? Verdaderamente es una gran complicación y supongo que nadie tiene la arrogancia para decir hay que hacer esto, esto y esto. Sí. En ese tipo de medidas, quizás con protocolos se pueda funcionar distinto. Por lo menos la presencialidad habíamos escuchado eso, por eso la última pregunta. Yo me quedo con una duda, que es si, como explica el gobierno, la decisión de ir a la virtualidad escolar tiene que ver con la circulación por fuera de la escuela, no por lo que pasa en la escuela. ¿Por qué se aplica solo en el AMBA si tenés 87 distritos en rojo hoy? Sí, claro. Bueno, ayer cuando terminó Alberto Fernández de exponer lo que había, él en todo momento habló de AMBA, pero después dijo que gobernadores e intendentes iban a tener la potestad de llevar a cabo lo mismo del AMBA en sus lugares, y ya hay 12 provincias cuyos gobernadores dijeron que no iban a... Eso lo tienen desde el decreto de la semana pasada, lo venimos contando acá. Tienen la herramienta para tomar decisiones todos los gobernadores y gobernadoras de Argentina. No lo hicieron, por eso el presidente Alberto Fernández decidió ser él quien pague el costo político o el beneficio, si sale bien la decisión, de sumar restricciones, en este caso en el AMBA. Sí, y le pidió que fiscalicen también las medidas que se implementaron la semana pasada.